Bueno, vamos a leer aquí. Dice la palabra, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Mas si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de el Espíritu Santo, ¿sí? Y hemos compartido en la primera enseñanza quién es la persona del Espíritu Santo. Llegamos a la conclusión, porque la Biblia así lo enseña, que el Espíritu Santo es Dios. Llegamos a la conclusión de que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿sí? Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede ver porque no lo ve ni le conoce. Y les dice a los discípulos, pero ustedes lo conocen y lo han visto, porque mora con ustedes y vive con ustedes y estará con ustedes. Se refería a Él mismo, se refería a la persona del Espíritu Santo. A veces como que nos cuesta entender lo que Jesús dijo, pero Jesús dijo algo. Pudiera haber mentalidades, mentes, que dirían, es que eso es imposible. Para la mente humana, para la mente carnal, eso sería imposible. Pero para una mente espiritual y para una mente que cree en Dios y que Dios es todopoderoso, llegamos a la conclusión de que para Él no hay nada imposible, ¿sí? Entonces sí tenemos que creer lo que Jesús dijo. Y Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo esta verdad: cuando se reúnan dos en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio de ellos. Amén. No podemos ver al Señor, no lo podemos tocar, no lo podemos palpar, pero a nosotros lo que nos mueve no es lo que vemos, ni es lo que sentimos. A nosotros lo que nos mueve es nuestra fe a lo que dijo Dios. Ahora es muy diferente nuestra fe. Nuestra fe se basa en una verdad, se basa en creerle a Dios. Ya no es solamente que creemos en Dios, ahora nosotros le creemos a Dios, amén. Y eso es diferente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un fundamento, tenemos una base para decir que le creemos. Si alguien le preguntara, ¿y usted qué le cree a Dios? Lo que dice Dios en su palabra, lo que dijo el Señor Jesús en su palabra, eso creo. No es algo que me enseñaron, que la religión o que un movimiento me enseñó, es algo que Dios a través de su palabra me está enseñando, amén. Entonces hemos entendido que el Espíritu Santo es Dios, que Jesús es Dios, ¿sí? Que Cristo es el Espíritu Santo, y hemos entendido que el Espíritu Santo vino a nuestra vida en el momento que aceptamos el sacrificio que Jesús comenzó en los cielos y lo vino a terminar en la cruz. Cuando creímos eso, lo confesamos, lo hablamos, lo expresamos, abrimos nuestro corazón para invitarlo, fuimos sumergidos, fuimos bautizados en el Espíritu Santo, porque así lo dice la Escritura. Eso ya lo enseñamos, ¿sí? Y hemos estado enseñando acerca de los dones del Espíritu Santo también. Ya hemos hablado de dos de sus dones, ¿sí? Que es el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Son tres dones vocales, que el tercero es de profecía, y no lo voy a tocar ahorita, se lo vamos a tocar el día domingo. Pero quiero que vea la importancia del Espíritu Santo en la vida de usted, ¿sí? Por eso este pasaje, en el capítulo 16, el verso 7, Jesús dijo algo, porque es Jesús quien habló esto, y Jesús dijo, pero yo les digo la verdad, les conviene, para ustedes va a ser benéfico, va a ser bueno, ¿sí? Que yo me vaya.
porque si yo no me voy, ¿sí les dice? Porque si yo no me voy, el Consolador, ¿se acuerdan qué es el Consolador? El ayudador, el Paracleto, eso significa en griego, Paracleto, el que ayuda, o el abogado, ¿sí? Dice, y si me fuere, les enviaré al Consolador, ¿sí? Si yo no me voy, él no vendría, mas si me voy, lo enviaré. Es una promesa. No era una promesa de Jesús, era una promesa de Dios. Dios, a través del profeta Joel, en el capítulo 2, anunció de que en los últimos tiempos, y le voy a decir algo, no piense que estos no son ahorita los últimos tiempos comenzaron a partir de la venida de Jesús, a partir de la venida del Espíritu Santo. Ahí comenzaron los últimos tiempos, porque en ese tiempo fue derramado el Espíritu Santo para permanecer permanentemente sobre la tierra y guiar a todos aquellos que creen, venir a habitar en todos aquellos que lo reconocen, que lo aceptan como Dios, como Jesús, como el que sacrificó todo, comenzando en el cielo y terminando en la cruz su sacrificio, ¿sí? Entonces dice aquí, dice, y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Miren, hay algo que usted tiene que entender. ¿Por qué nosotros ahora le creemos a Dios y leemos la Biblia? Eso es algo que antes de que usted y yo aceptáramos a Jesús, teníamos esa oportunidad, solamente que el Espíritu Santo no nos había convencido a nosotros, nos había convencido el hombre de creer en Dios. Y entonces nos convencieron de creer en Dios, pero a la manera del hombre, no a la manera de Dios. Y nosotros defendimos por mucho tiempo una fe que no tenía fundamento, hasta que alguien lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento, sumergido en el amor, en la misericordia, porque el bautismo es eso, fue sumergido en el amor, sumergido en la gracia, sumergido en el perdón, vino y nos habló, nos compartió. Y no fue él el que nos compartió, no fue la persona la que nos convenció, perdón, ¿sí? Él solamente cumplió con compartirnos lo que estaba escrito. Y el Espíritu Santo, que es Dios, moviéndose en la vida de esa persona, fue quien nos convenció. Por eso dice aquí este pasaje en el verso 8, dice, y cuando venga, ¿sí?, el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, Él va a convencer al mundo del pecado. Dice que iba a convencer al mundo del pecado. Le voy a decir una cosa, aunque usted no lo crea, aunque nosotros no leíamos la Biblia, creíamos en Dios, ¿sí? No leíamos la Biblia y creíamos en Dios, y hacíamos muchas cosas que decíamos iban a agradar a Dios. Las hicimos pensando de esa forma porque así nos inculcaron, así nos enseñaron, ¿sí? No era algo que nosotros pudiéramos decir, es que Dios lo dijo, la Biblia lo dice. Nadie podía decir eso, porque a nadie de nosotros nos habían compartido con la Biblia, hasta que la persona que nos habló de Jesús y nos mostró con la Biblia lo que Jesús decía y lo que Jesús hizo, porque este libro nos habla lo que hizo Dios, lo que hizo Jesús, y por qué, para qué lo hizo Jesús. Y entonces lo leímos, y el Espíritu Santo, que es Dios, abrió nuestro entendimiento de algo que ya sabíamos pero que no entendíamos. La función del Espíritu Santo ha sido ¿qué? Convencernos. Por eso dice, cuando Él venga va a convencernos, ¿sí? Vamos a entender lo que sabíamos que no entendíamos. Él nos lo ha hecho entender. Nos va a convencer, nos convenció de que nuestra condición, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, es más, nuestra manera de creer nos condenaba. Dice, convencerá al mundo de su pecado. Ahora, fíjese por qué dice de pecado. Ahí adelantito dice de pecado en el verso 9. ¿Por qué? Por cuanto no creen en mí. Una de las cosas que nosotros podemos decir, y la dijimos muchas veces, pero es que yo sí creía en Dios. Sí, todo el mundo cree en Dios. Solamente que es muy diferente creer en Dios a creerle a Dios.
El apóstol Pablo hace referencia en una de sus cartas, el libro de Santiago para ser más preciso, donde él dice que los demonios también creen. Los demonios también creen. O sea, nosotros estábamos en la misma condición de un demonio. Los demonios creen en Jesús, nosotros también creíamos en Jesús, ¿sí? No nos ayudaba para nada, hasta que Dios, en su infinito amor y misericordia, usó a alguien para traernos el mensaje. Pero ese alguien venía lleno del Espíritu Santo. Ese alguien venía lleno del conocimiento de Dios, y venía lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de compasión. Yo le voy a hacer una pregunta. A veces a nosotros nos cuesta mucho entender lo que es la compasión, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Y muchas veces como que nos falta entender en qué fuimos sumergidos. No tenemos compasión por la gente a veces. Podemos ver a una persona que esté sufriendo allá afuera por el problema que tenga, el vicio que tenga, y muchas veces no nos compadecemos, porque no hemos entendido que Dios nos ha sumergido en el momento que creímos en Él, en su amor, hasta que llegamos a entender, ¿sí? El Espíritu Santo nos convence, y a lo mejor le voy a decir algo, nos pasa como le pasó a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Nosotros decimos Jesús es Dios y Él es Dios, ¿sí? Pero fíjense que cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, como usted y como yo, con la misma fe que tenemos ahora nosotros, ¿sí? Fíjense que su poder de Él, como que la gente lo limitaba no porque Dios no pudiera, no porque Jesús no pudiera, sino porque Dios espera que el hombre crea. Hemos leído el pasaje que está en el libro de Mateo, en el capítulo 3, ¿sí? Donde Jesús dice que vino a su tierra y empezó a predicar en el templo, ¿sí? Y dice que la gente cuando lo vio hablar, dice que se maravillaba, dice que se quedaban sorprendidos de la forma de cómo hablaba, de cómo enseñaba y de los milagros que se manifestaban en Jesús. Y decían, fíjense, esta gente conocía bien a Jesús, decían, ¿de dónde tiene tantos milagros y esa sabiduría con la que habla si nunca fue a la escuela, verdad? Dice, y además conocemos a sus familiares, es hijo de José, su madre es María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, y están aquí con nosotros todas sus hermanas. ¿De dónde tiene estos milagros y esta sabiduría? Y dice que se escandalizaban de él. Y dice la Escritura que Jesús no pudo hacer ¿qué? No pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hoy, escúchenme bien, usted no se sienta mal cuando usted le habla a una persona y aquella persona se le oponga, niegue, resista aceptar lo que usted está hablando. Ahora, déjeme decir algo, no se sienta mal siempre y cuando usted esté hablando de la palabra de Dios. Usted siéntase mal cuando usted esté hablando lo de usted, suyo, quiera convencer a la persona y siéntase mal y arrepiéntase. Pero cuando usted hable la verdad, cuando usted hable la palabra, alégrese. No importa que la gente no lo reciba, usted alégrese, gócese. Si a Jesús lo rechazaron, imagínense a usted y a mí. Va a ser más difícil. Pero el Espíritu Santo de todos modos va a obrar, ¿sí? A pesar de que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? En las enseñanzas pasadas que teníamos, había gente que no creía. Que Jesús se vio limitado a hacer milagros por la incredulidad de la gente. Entonces la obra del Espíritu Santo es convencernos. Qué bueno que usted y yo estamos aquí. Quien nos convenció, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, no fue la persona. Gloria a Dios por la persona que nos habló. Que Dios lo bendiga, que lo guarde donde quiera que esté, ¿verdad? Pero realmente quien hizo la obra a nosotros fue Dios a través de esa persona. Fue Dios a través del Espíritu Santo.
Y esa persona que nos fue a hablar fue en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y por eso es que ahorita estamos aquí hoy y estamos aprendiendo y necesitamos entender la obra del Espíritu Santo. Amén. Porque tiene un propósito. Dice que cuando Él viniera iba a convencer al mundo de su pecado, de su condición. Que capaz que si alguien nos decía, oye, tú estás mal, ya deja de hacer eso, usted hubiera respondido. ¿Cómo hubiera respondido? ¿Y a usted qué le interesa? ¿Qué le importa? Es mi vida, así soy. ¿Sí? Además, el que se va a perder soy yo, no usted. Eso hubiera sido nuestra respuesta, ¿sí o no? Y es más, para muchos cristianos muchas veces todavía sigue siendo esa misma la respuesta. No ha entendido todavía, le cuesta entender. Dios dice que tiene misericordia, esperando que el hombre se arrepienta, vuelva, reconozca, y entonces va a alcanzar esa misericordia de Dios. Y Él la tiene manifestada sobre su vida, solamente que no la ha aceptado. Y luego dice, dice el 9, de pecado por cuanto no creen en mí. No creer en Jesús, ¿sabe qué es un qué? Es un pecado. No creer que Jesús es... Ahora, déjeme decirle algo. No piense que no creer en Jesús es nada más simplemente es no creer en Jesús. Es que la mayoría de la gente cree en Jesús. El problema es que la gente no cree que Jesús es Dios. Muchos no creen que Jesús es el único mediador y salvador. Por eso hay mucha gente que le atribuye ¿qué? Poder a diferentes santos, figuras y vírgenes. No, el único que nos puede, dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Dice que el único mediador es Jesucristo. Amén. Dice que solamente hay una persona que intercede por nosotros. Y dice que Él es Jesucristo. Vive eternamente para interceder por todos los que se acercan a Dios a través de Él. No hay otro medio. Escúcheme bien. No hay otro medio para acercarnos a Dios. La Biblia dice, Jesús dijo, soy el camino, soy la verdad, soy la vida, y nadie va a poder llegar al Padre si no lo hace a través de mí. Jesús lo dijo, no lo dijo Juan, no lo dijo Pedro. Si lo hubiera dicho Pedro, a lo mejor tendríamos razón para dudar, porque Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿sí? Pero no, esas palabras fueron dichas por el mismo Señor Jesús. El único medio de salvación, el único medio para alcanzar la vida eterna, el único medio para llegar al Padre es Él. Amén. Y eso nos lo tiene que hacer entender el Espíritu Santo, nos lo tiene que confirmar esa verdad en nuestro corazón y creerla. Es fundamental que usted entienda esa verdad y que usted la viva, la practique, ¿sí? Ya lo sabía, ahora entiéndalo y por favor vívalo. Amén. Amén. Dice en el verso 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aquí esta palabra de justicia es lo que Dios, la manera de cómo Dios se hizo justicia por los pecados del hombre. Dios se cobró toda nuestra deuda, mi deuda, mi pecado, mi falta, lo que me condenaba a mí, ¿sí? Lo que me condenaba, Jesús, Dios, se cobró en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia que Él murió por nuestros pecados. Dice que sobre su persona llevó toda enfermedad, llevó todo dolor, llevó toda aflicción, llevó toda maldición. Jesús llevó eso en su persona, en su cuerpo. La cruz fue solamente un instrumento de muerte, de dolor, ¿sí? De sufrimiento. En aquellos tiempos la cruz era un símbolo de maldición. Digo de maldición porque toda gente que hacía lo malo era condenada a ir a la cruz, morir en una cruz. La cruz no llevó ningún pecado nuestro, lo llevó Jesús en su persona. Por eso dice que su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Dice que hasta la última gota de su sangre fue derramada por nosotros ahí en aquella cruz. Fue derramada por nosotros, ¿sí? Entonces Jesús, Dios lo que hizo fue hacer justicia. Ahora, es increíble, pero es algo que tenemos que entender.
Dios pudo haber mandado 1 millón de ángeles a morir por la humanidad, pero no lo hizo así. Fue Él mismo. Y para que lo vayamos entendiendo bien que fue Él mismo, dice en el libro de Filipenses, el capítulo 2, Filipenses 2. A ver, vamos a ver, el libro de Filipenses, el capítulo 2. El verso 5 dice: tengan pues ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque estaba en la forma de Dios, no se aferró a quedarse como Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Fíjense, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era el negarse a sí mismo? Dice que Él estaba en la condición de Dios. Nosotros no somos Dios, ¿sí? Pero Él sí era Dios. Él estaba en la condición de Dios, pero Él no se aferró a quedarse como Dios. Por eso Juan capítulo 3 verso 16 dice que el amor de Dios fue de tal manera. Fíjese bien, le quiero explicar este pasaje de Juan 3:16. Porque eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Sí? Ahora, muchos cristianos decimos: no, es que Dios mostró su amor al enviar a Jesús. No, mira, ve, eso fue lo segundo. Primero Dios mostró cuánto nos ama, y lo mostró de la siguiente manera. Dios sacrificó, lo que dice en Filipenses, estando en la condición de Dios, no se aferró a quedarse como Dios, sino que se humilló y se despojó. Dios se despojó de lo que era como Dios. Dejó de ser Dios sin dejar de ser Dios. Yo sé que para algunos eso es imposible, pero para los que creemos en Jesús, que es Dios, hemos entendido que para Él no hay nada imposible y Él lo pudo hacer. Dejó de ser Dios sin dejar de ser Dios. Vino, se hizo hombre. ¿Sí? Eso es la verdad. Porque dice aquí Filipenses que eso fue lo que pasó. Ahora, Dios dice que su amor fue tan grande que que tanto fue el amor por nosotros que dejó de ser Dios para venir en la condición de hombre. Y dice que ya estando en la condición de hombre como hijo de Dios, mostró cuánto nos ama ahora como hombre. Fue a la cruz y dio su vida en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz. Quiero que quede bien claro. ¿Sabe? Para lo único que la sangre de Cristo funciona es para el perdón de los pecados y para limpiar la conciencia. Para limpiar la conciencia, que mucha gente, aunque es cristiana, que viene cargando todavía una conciencia que le condena, porque no le han explicado, no le han enseñado que la sangre de Cristo limpia toda conciencia. Entonces, lo que hace la sangre de Jesús es limpiar la conciencia. Ya explicábamos de que Jesús vino, ¿sí? Vino como hombre, Él siendo Dios, estando en la condición de hombre, se humilló. Dice Filipenses aquí, en el capítulo 2, el verso 6, dice: el cual, estando en forma de Dios, no se aferró a quedarse como Dios, sino que se despojó Él mismo, a sí mismo, y tomó forma de un siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense lo que Dios hizo. Se hizo semejante a ¿qué? A los hombres. Por eso decimos que era Dios hombre. Era 100% hombre como usted y como yo, y era 100% Dios. Solamente que no usó de ser Dios, el poder de ser Dios, sino que ¿qué? Se humilló. Se hizo obediente. Dice que estando en la condición de hombre se volvió a humillar a sí mismo. Él podía haber dicho: yo no voy a morir, porque yo he venido para salvar al mundo y no tengo que morir. Es más, no he pecado, no debo de morir.
pero dice que Él se ofreció a morir en nuestro lugar. Por eso dice el pasaje que estábamos leyendo de Juan 16, donde dice que de justicia, ¿sí?, Dios se cobró los pecados del hombre en Jesús. Y dice, por cuanto no me verán más. Él iba a ascender a los cielos, ya no lo iban a ver, pero dijo, ustedes me verán porque estaré con nosotros, estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Son palabras que dijo Jesús. ¿Sí? Sigue diciendo aquí en Filipenses, dice en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso fue lo que pasó con Jesús. Se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Qué pasó con Dios? Por eso decimos que el sacrificio de Jesús no fue precisamente solo aquí en la tierra, su origen lo tuvo en el cielo. En los cielos ahí comenzó el sacrificio y vino a terminar aquí en la tierra, en la crucifixión. ¿Sí? De esa manera concluyó el sacrificio de Jesús. Ahora lo que sabemos es que Él resucitó. A pesar de que murió en la cruz, no se quedó en la cruz, lo bajaron y lo sepultaron. Son cosas que la gente sabe pero que no entiende. La gente sabe que murió en la cruz, pero sabe que no se quedó en la cruz, que lo sepultaron, y sabe que al tercer día resucitó, que ascendió a los cielos y que prometió que de nuevo vendrá para juzgar a vivos y muertos. Y eso es algo que la gente sabe pero que no lo entiende. ¿Sí? Saben que Jesús va a venir a juzgarlo, saben que Jesús no está crucificado. No dijo el día ni la hora de cuándo vendrá, pero dijo estén preparados, porque de ahí la hora nadie lo sabe. Y eso es lo que la gente no entiende, que debe de prepararse. Y la única manera de prepararnos para cuando llegue ese día de que seamos juzgados, dice la Escritura, la misma Escritura en el libro de Apocalipsis, que se van a abrir los libros en el capítulo 21, ¿sí? Dice 20:12, perdón. Dice que se van a abrir los libros para que nosotros seamos juzgados según lo que está escrito en los libros. Todos un día vamos a estar delante del Señor, ¿sí? Y vamos a ser juzgados. Apocalipsis 20:12 dice eso, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según su forma de vivir, cómo hayan vivido, cómo hayan sido. Entonces, qué importante es, eso solamente el Espíritu Santo nos lo tiene que confirmar en nuestro corazón. ¿Cómo va a ser juzgado el hombre? Con las Escrituras. Por eso la recomendación es usted llénese de Dios, llénese del consejo de Dios, lea la Escritura. Y le voy a decir algo, tenemos que aprender a leer la Biblia, porque muchas veces estamos en casa y simplemente la agarramos y la empezamos a leer, y le voy a decir algo, no pasa gran cosa en nuestra vida, porque no es para agarrarlo simplemente o que lo tengamos en casa para que lo agarremos y nada más lo leamos. Usted tiene que orar y con reverencia y pedirle a Dios en el nombre de Jesús que a través de su palabra abra su entendimiento y mediante el poder del Espíritu Santo le enseñe, le convenza. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, lo que estábamos leyendo, ¿sí? En Juan capítulo 16, cuando Él venga convencerá. ¿Por qué estamos aquí? Él nos convenció, ¿sí? Nos convenció de nuestro pecado, de nuestra condición, de que si hubiéramos muerto antes de que hubiéramos recibido a Jesús, ¿dónde estuviera usted? Es más, le voy a decir algo. Si hubiéramos muerto y que nos hubieran hablado de Cristo Jesús, como a mucha gente a veces se le habla y no quiere y se llegan a morir, esa persona ya tiene un lugar. Dice la Biblia, fíjense bien lo que dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 3, el verso 17. Dice la Escritura, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Y dice el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya
que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, qué importante es que la gente, cuando se le hable, aproveche la oportunidad. Yo digo, qué bueno que estamos aquí. Y le voy a decir algo, no solamente una vez se nos habló, por lo menos yo puedo decir eso, a mí no se me habló una vez. Le agradezco a Dios que tuvo misericordia de mí, ¿sí? Y entendí, el Señor me convenció. Hay algo que ahora empiezo a entender yo, porque a mí me hablaron de Jesús a los 20 años, y acompañé a una persona 3 veces a la iglesia, ¿sí? Y no me convenció. Es más, hasta me dio miedo, me espantó por cosas que hacían ahí, ¿sí? Ahora ya entiendo que no es de Dios. Y qué bueno, porque yo creo porque mucha gente está ahí convencida, y no porque el Espíritu Santo la convenza, ¿sí? Y está ahí, pero está haciendo cosas que no son de Dios. Entonces digo, ¿cómo Dios tuvo cuidado, tuvo misericordia? ¿Sí? Cuando era yo más pequeño, me acuerdo que mis papás, y por mis hermanos mayores de influencia de ellos, cayeron en el mormonismo. Iban con los mormones, y yo iba también. Y también hubo cosas como que no muy bien, no me gustaban, no entendía muchas cosas de más chavo, ¿sí? Pero no, tampoco, y gloria a Dios que nos libró de eso. Y Jesús, en el tiempo de Él, habló a mi corazón. A lo mejor ya era lo último que Dios me iba a dar la oportunidad, la última, y la verdad fue algo increíble como Dios habló a mi vida y me convenció y me hizo entender que alguien ya había pagado por mis pecados. Por eso dice aquí en Juan 16, el verso 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Dios se hizo justicia por mis pecados en Cristo Jesús. Amén. Por los pecados de usted, Dios se los cobró en Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo en el verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Eso es algo que tenemos que entender, ¿sí? De que Satanás ya fue, ¿qué? Ya fue vencido. ¿Quién lo venció? No lo vencimos nosotros, lo venció Jesús. Pero ahora nos corresponde a nosotros, ¿qué? Vencer al diablo. Y no lo vamos a poder vencer si no tomamos todas las armas, toda la herramienta que el Señor ya nos dio. Y es su consejo, su palabra, la oración, ¿sí? Es solamente eso. La Biblia nos habla de unas herramientas en el libro de Efesios, ¿sí? Dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nos dice que es una pelea, una lucha endemoniada la que vamos a tener, pero nos dice de la armadura que nos dio, y nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, ¿sí? Y habla de ponerse, ceñirse los lomos con la verdad, la justicia, ¿sí? Ser justos. Nos habla de el calzado, llevar el mensaje siempre, dice el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos habla de ser constantes, ¿sí? Y dice que solamente de esa manera vamos a poder, ¿qué? O sea, tenemos que llenarnos de Dios. Al Dios no lo vamos al diablo no lo vamos a poder vencer si nada más cada domingo, ¿qué? Oímos de Dios. Todos los días el Espíritu Santo nos tiene que empezar a mover, ¿a qué? A buscar de Dios. Que en su vida, que en la vida nuestra sea una necesidad. Oír de Dios, escuchar de Dios, tener comunión con el Señor, hablar con el Señor, cantarle al Señor, expresarle tu agradecimiento, tu gratitud, tu alegría, tu gozo y aún tu tristeza y tu necesidad. Amén. Porque Dios espera escucharte. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer, quiere escucharnos, pues quiere que nos interesemos en lo que Él quiere para nosotros. Amén. Pues sí necesitamos, ¿qué? Hacerlo. Necesitamos
entender lo que Él ya dijo. Miren, a veces nosotros enseñamos mal, los pastores enseñamos mal, y luego le decimos a la gente: ¿cuántos creen que Satanás ya fue vencido? Toda la iglesia cree que Satanás ya fue vencido. Vamos a pisotearlo hoy, y lo tenemos bajo nuestros pies. Y la gente empieza hasta a brincar, ¿verdad? Písese al diablo. Ellos están pisando al diablo, y el diablo se está riendo. Si hasta creen que me entienden así. Eso es lo que ya les hice creer, que así me entienden. Si supieran que estoy gobernando todavía su vida, por actitudes, por acciones que todavía ellos hacen, que todavía son, ¿qué? Son orgullosos, son envidiosos, son chismosos, son murmuradores, son ladrones, son borrachos, son vengativos, y piensan que me están pisoteando. El diablo se ríe de uno, porque lejos de nosotros tenerlo bajo nuestros pies, Él nos tiene controlados todavía. Entonces, sí tenemos que entender, el Espíritu Santo nos enseña qué es lo que ha pasado, ¿sí? Tenemos que entender estas cosas, estar bien convencidos, ¿sí? De la obra que Dios ha hecho a través de Jesucristo, y la sigue haciendo mediante el poder del Espíritu Santo, amén. Porque el Espíritu Santo es el que está convenciendo al mundo. ¿Quién va a convencer a tus familiares? Tiene que ser Dios. Por mucho que tú hables, si no estás lleno de Dios, el Espíritu Santo no puede hacer gran cosa. Si no le crees, Él no puede hacer gran cosa. Tenemos que depender siempre de lo que Él puede hacer. Que no seas tú, que sea Dios hablando a través de ti. Amén. Que sea el Señor, que es Dios Todopoderoso, y que tiene el poder de ¿qué? De venir a habitar en nuestro corazón. Él es el único que puede hacer las cosas. Nosotros no podemos hacer ¿qué? Nada. Jesús dijo: separados de mí, nada van a poder hacer. ¿Sí? Eso que nos quede bien claro. Tiene que ser el Espíritu Santo que siempre dirigiendo, guiando nuestra vida. Cuando Él venga, Él va a convencer, ¿sí? Él es el ayudador, Él es el paracleto. Por eso dice ahí en Juan 16, dice, pero yo, el 7 dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Dice el Consolador, y les decía que el Consolador es el que es el abogado, es el que ayuda, es el Consolador, es el paracleto. Amén. Usted siempre que hable la palabra y la hable conforme a lo que está escrito, que Dios lo consuele, que usted hizo lo que tenía que hacer, dijo lo que tenía que decir, enseñó lo que tenía que enseñar. Tenga cuidado de enseñar lo que enseña, lo que le dice el pastor. No vaya a decir: es que el pastor dijo, porque ese es un problema. No, convénzase, léalo por eso, para que no diga el pastor dijo. No se imaginan en cuántas broncas meten a uno a veces cuando dicen: es que el pastor dijo. No lo dije yo, lo dice Dios, ¿sí? Se lo enseñamos porque lo dice Dios. Si usted se molesta, si usted se enoja, arrepiéntase mejor, porque con el que se va a meter en problemas va a ser con Dios, ¿sí? Porque hemos tratado de ¿qué? De cuidar lo que enseñamos, ¿sí? Si enseñáramos cosas nuestras, entonces ya sería otra cosa. Hermanos, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo, créalo por favor. Ahí sí tenga mucho cuidado, porque no es consejo de Dios, es mi consejo, es mi idea, es mi pensamiento, es mi sentir, es lo que yo quiero. No, le enseño lo que quiere Dios. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere, anhela que todo hombre se salve. Ese es el anhelo de Dios, ¿sí? Ese anhelo es el de Dios. Él quiere que la gente se salve, amén. Y solamente se puede salvar a través de conociendo la verdad, conociendo la palabra, y que Dios a través de su Espíritu Santo que venga, nos enseñe, nos convenza, redarguya, nos reprenda, nos exhorte, nos consuele, nos anime, nos levante, ¿sí? Amén. Bueno, esperamos que la palabra haya hablado al corazón y se haga vida, amén. Que esta palabra se haga vida, que cada día esté ahí en su corazón, y que usted entienda, el Espíritu Santo que está en ¿dónde? ¿Dónde está el Espíritu Santo?
¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde vino el Espíritu Santo? En ustedes, vino a ustedes, ¿sí? Usted no necesita ser ¿qué? Bautizada con el Espíritu Santo, ya fue bautizada cuando usted creyó. Usted fue sumergida en su amor, su gracia, su compasión. Por eso es algo que debemos de manifestar nosotros hacia la gente. Amén. Porque ya quien vino a morar en nosotros se tiene que empezar a mover. Y su vida tiene que empezar a cambiar, no porque usted quiera, porque Dios quiere que usted cambie. Amén. Porque de nosotros no quisiéramos. Y si lo quisiéramos, si no tuviéramos a Dios, no podríamos. Sí, porque Jesús lo dijo, separados de mí no lo van a poder lograr. Necesitamos siempre la ayuda de Dios. Necesitamos siempre que Él sea dirigiendo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Aleluya. Padre, te amamos y te bendecimos. Una vez más queremos agradecerte, Padre, por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre, porque en esta hora nos has permitido compartir esta palabra. Y Padre, yo he creído que a través del poder de tu palabra y mediante la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo, al corazón de tus hijos, al corazón de cada uno de aquellos que han oído esta palabra, este mensaje, Señor, tu obra es perfecta y la has comenzado, Señor. En muchos ya la llevas avanzada tal vez, Padre. En algunos están empezando, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra siempre, en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, Señor, siempre va a cumplir el plan y propósito por el cual tú nos permitas oírla, por el cual tú la envíes, Padre. En el nombre de Jesús, oro que bendigas la vida de tus hijos, los llenes de tu paz, de tu amor, de tu bendición, de tu gracia, Señor. Te lo ruego, Padre, para gloria de tu santo nombre, en el nombre bendito de Jesús. Llévales en tu paz, en tu amor, llévales en tu gracia, de tus ángeles alrededor de ellos. Vayan, Padre. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, si tus hijos que aquí estamos hubiésemos incurrido en faltas, porque lo más seguro es que sí lo hacemos, a veces no nos damos cuenta, Señor, y pecamos contra ti. Te pedimos que la sangre preciosa que tú derramaste limpie esas faltas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guarda, bendice cada familia que está aquí representada, Señor. Que cada día esta palabra se haga vida en su corazón, en su alma. Por Cristo Jesús, Dios nuestro, Señor, te damos gracias. Bendice la vida de tus hijos, Señor. Bendice su ofrenda. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. El soberano